Protagonistas de la historia, 7. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra? Es un escritor español del siglo XVI, considerado uno de los más grandes de la literatura universal. Su obra más conocida es Don Quijote de la Mancha, pero su vida estuvo llena de altibajos y aventuras que lo llevaron a convertirse en una figura icónica de la literatura. Después de esa leve introducción, empecemos. A partir del siglo XVIII se ha aceptado que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, ya que allí fue bautizado y en su información de Argel en 1580 afirmó ser natural de ese lugar. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce con certeza, pero se cree que fue el 29 de septiembre. Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la iglesia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares, aunque esta iglesia resultó destruida en un incendio durante la Guerra Civil Española. El padre de Miguel de Cervantes era Rodrigo de Cervantes, casado con Leonor de Cortinas, de quien no se sabe mucho, excepto que era de Arganda del Rey. Cervantes tuvo varios hermanos, incluyendo a Andrés, Andrea, Luisa, quien se convirtió en priora de un convento carmelita, Rodrigo, quien también era soldado y fue capturado junto a Cervantes en Argel, Magdalena y Juan. Cervantes empezó a utilizar el apellido Saavedra después de su cautiverio en Argel. Según la historiadora Luce López Baralt, el apellido proviene del término árabe magrebí Saavedra, que significa brazo tullido o estropeado y que sonaba similar al apellido en español. Cervantes pudo haber sido llamado así en Argel debido a su herida en la mano que le dejó inútil el movimiento del dedo índice de la mano izquierda. Sin embargo, según la hispanista María Antonia Garcés, Cervantes adoptó el apellido Saavedra como parte de su propia reinvención después de su cautiverio. El nombre lo otorgó al héroe de su obra teatral El Trato de Argel, así como a los protagonistas de El Gallardo Español y la Historia del Cautivo, capítulos 39 y 41 de Don Quijote. Cervantes también pudo haberse sentido identificado con la prominente familia Saavedra de Sevilla, quienes lucharon contra los moros en la frontera durante siglos. Además, había un escritor llamado Gonzalo Cervantes Saavedra que también había luchado en la batalla de Lepanto y cuya vida tenía similitudes con la de Cervantes. Según algunos estudiosos de la vida de Miguel de Cervantes, como Américo Castro y Daniel Asenberg, se cree que tenía antepasados conversos en ambas líneas familiares, incluyendo a su abuelo abogado y a su bisabuelo trapero. Sin embargo, otros como su último biógrafo, Jan Canavaggio, argumentan que no hay pruebas concluyentes de esto y que la familia Cervantes tenía una buena reputación en Córdoba y ocupaba cargos importantes allí y en las cercanías. Los abuelos paternos de Cervantes fueron Juan de Cervantes, licenciado en leyes, y doña Leonor de Torreblanca, hija de un médico cordobés llamado Juan Díaz de Torreblanca. Su padre, Rodrigo de Cervantes, nació en Alcalá de Henares por casualidad debido al trabajo de su padre. Rodrigo fue educado para ser cirujano, pero no pudo seguir estudios continuos debido a su sordera y al carácter itinerante de su familia, que se mudó varias veces por España. Aprendió cirugía de su abuelo materno cordobés y de su padrastro, quien lo sucedió en la profesión, aunque nunca tuvo un título oficial. En 1551, Rodrigo se trasladó con su familia a Valladolid, pero estuvo encarcelado varios meses por deudas y sus bienes fueron embargados. En 1556, viajó a Córdoba para recoger la herencia de su padre y huir de los acreedores. Los primeros estudios de Miguel de Cervantes no están bien documentados, pero se cree que no asistió a la universidad. Pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1566 se instaló en Madrid y asistió al estudio de la Villa, dirigido por el gramático y filólogo Juan López de Hoyos. López de Hoyos incluyó 2 poemas de Cervantes en su libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, a quien Cervantes llamó nuestra querida y amada discípula. Estos poemas son considerados por algunos estudiosos de Cervantes como sus primeras obras literarias. Durante su juventud, desarrolló una pasión por el teatro y asistió a las actuaciones de Lope de Rueda. Cervantes describe su admiración por las obras de Rueda en el prólogo de sus 8 comedias y 8 entremeses.
En la segunda parte de Don Quijote, también afirma que se sintió atraído por el escenario en su juventud. A una providencia de Felipe II que data de 1569, donde se ordena la detención de Miguel de Cervantes por su presunta participación en un duelo. Si este es el mismo Cervantes que conocemos, es posible que esto haya sido la razón por la que se trasladó a Italia. En Italia, Cervantes leyó obras de Ludovico Ariosto y León Hebreo, que influirían en su obra más conocida, Don Quijote. Durante su tiempo en Italia, Cervantes también apreció la belleza y el arte del país y guardó un recuerdo muy positivo de su experiencia allí. En su novela El licenciado Vidriera, Cervantes describe su llegada a la ciudad de Génova, donde se alojó en una posada y probó los vinos locales. También apreció la belleza de las genovesas y la ciudad en sí. Luego viajó a Florencia, que le gustó mucho por su hermoso paisaje, sus edificios y sus calles tranquilas. Finalmente, llegó a Roma, donde visitó templos y admiró la grandeza de la ciudad a través de sus monumentos y arquitectura. Cervantes también apreció la autoridad del Colegio de los Cardenales y la majestad del Sumo Pontífice, así como la variedad de gentes y naciones que se encontraban allí. Miguel de Cervantes fue contratado por el cardenal Giulio Acquaviva y viajó con él a través de varias ciudades italianas como Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara. Sin embargo, dejó su trabajo para unirse a la compañía del capitán Diego de Urbina en el tercio de Miguel de Moncada y en 1571, participó en la batalla de Lepanto como soldado de la Armada Cristiana. A pesar de estar enfermo con fiebre, Cervantes decidió luchar y fue herido en el pecho y en una mano. Debido a esto, se le apodó Manco de Lepanto. Después de 6 meses de recuperación en un hospital de Mesina, continuó su carrera militar y participó en varias expediciones navales bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León y en el tercio de Lope de Figueroa. Posteriormente, viajó a través de Sicilia, Cerdeña, Génova y Lombardía, y finalmente se estableció en Nápoles durante 2 años hasta 1575. Durante su regreso a España en 1575, Miguel de Cervantes y su hermano fueron capturados por una flotilla turca y llevados a Argel como esclavos. Cervantes fue asignado al renegado griego Dalí Mami y sus captores exigieron un rescate de 500 escudos de oro por su libertad debido a las cartas de recomendación que llevaba consigo. Durante los casi 5 años de cautiverio, Cervantes trató de escapar en 4 ocasiones, asumiendo toda la responsabilidad para proteger a sus compañeros de cautiverio. A través de su obra literaria, como El trato de Argel, Los baños de Argel y la historia del cautivo en la primera parte de El Quijote, se pueden obtener detalles importantes sobre su experiencia en el cautiverio. Además, aunque la obra Topografía e Historia General de Argel se atribuye tradicionalmente a Fray Diego de Aedo, se cree que su verdadero autor fue Antonio de Sosa, un benedictino que también fue cautivo en Argel y compañero de Cervantes. Según algunos expertos, esta obra es en realidad una obra de Cervantes que muestra su heroísmo. Durante su cautiverio en Argel, Cervantes intentó escapar varias veces, pero fracasó en todas ellas. Su madre logró reunir algo de dinero para intentar rescatarlo junto con su hermano, pero el dinero no fue suficiente para liberar a ambos. Cervantes decidió que se liberara a su hermano y luego elaboró un plan para liberar a él y a otros cautivos cristianos, pero fueron descubiertos y Cervantes fue encarcelado en condiciones más duras. Después de varios intentos fallidos, finalmente fue liberado en 1580 gracias a la ayuda de religiosos y mercaderes cristianos que recaudaron el dinero necesario para su rescate. Esta experiencia marcó profundamente a Cervantes y se refleja en sus obras literarias como El trato de Argel, La Galatea y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Miguel de Cervantes viajó a Portugal en mayo de 1581 para encontrar una forma de rehacer su vida y pagar las deudas de su familia. En Portugal, recibió una comisión secreta en Orán, debido a sus conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Después de regresar a Madrid, solicitó un puesto de trabajo en las Indias en febrero de 1582, pero no tuvo éxito.
Es probable que durante este tiempo, Cervantes haya escrito su primera obra literaria en volumen y trascendencia, La Galatea, que se publicó en Alcalá de Henares en 1585. Aunque Cervantes tenía la intención de continuar la obra, nunca se imprimió una segunda parte. La Galatea pertenece al género de la novela pastoril y fue influenciada por las lecturas de Cervantes cuando era soldado en Italia. Durante esta época, Cervantes mantuvo una relación amorosa con Ana Villafranca de Rojas, una mujer casada, con la que tuvo una hija llamada Isabel Rodríguez y Villafranca. Después de la muerte de los padres de Isabel, Cervantes la reconoció como su hija y la acogió su hermana Magdalena. Sin embargo, su relación con ella no fue buena. En septiembre de 1584, Cervantes viajó a Esquivias para ayudar en la publicación del cancionero de Pedro Laínez, esposo de Juana Gaitán. Durante su estancia allí, contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, una joven que aportó una pequeña dote. A pesar de que Cervantes nunca habla de su esposa en sus textos autobiográficos, se cree que el matrimonio fue infeliz. 2 años después de casarse, Cervantes comenzó a viajar extensamente por Andalucía. Aunque en una de sus obras, El juez de los divorcios, introdujo el tema del divorcio, que en aquel entonces era imposible en España, sugiere que es mejor un mal matrimonio que un divorcio. En 1587, Cervantes viajó a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Durante los años siguientes, recorrió varias ciudades de la provincia de Sevilla, recogiendo productos como comisario de abastos y recaudando impuestos atrasados a partir de 1594. Descubre la historia de una manera entretenida y fascinante. Suscríbete a nuestro canal cultural. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y compártelo con tus amigos para que también puedan unirse a la diversión. Este trabajo le causó numerosos problemas y disputas, y fue encarcelado en 1597 en la Cárcel Real de Sevilla por irregularidades en las cuentas que llevaba. Supuestamente, fue en esta cárcel donde comenzó a escribir Don Quijote de la Mancha, aunque no se sabe con certeza si fue así. Cervantes también fue encarcelado brevemente en Castro del Río, Córdoba, en 1592, pero no se tiene constancia de que haya estado en la cueva de la Casa de los Medrano, en Argamasilla de Alba. La carrera teatral de Miguel de Cervantes, quien comenzó a escribir dramas basados en los principios renacentistas y clasicistas, respetando las 3 unidades aristotélicas y evitando la mezcla de lo trágico y lo cómico. Aunque Cervantes tuvo cierto éxito con algunas innovaciones como la reducción de las comedias a 3 actos y el uso de personajes alegóricos, su obra fue considerada anticuada después de que Lope de Vega popularizara una fórmula más moderna para hacer comedias. Cervantes criticó la nueva fórmula de Lope de Vega en su obra Don Quijote, pero finalmente se adaptó a ella y comenzó a escribir comedias según esta fórmula. En su prólogo a las 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, Cervantes habló de su experiencia teatral y mencionó algunas de sus obras, como Los tratos de Argel, La destrucción de Numancia y La batalla naval, que recibieron el aplauso del público. Sin embargo, Cervantes dejó de escribir para el teatro cuando Lope de Vega se convirtió en el principal autor teatral de la época y acaparó la atención del público. Años después, Cervantes volvió a componer algunas comedias, pero no encontró editores interesados en ellas. Al final, vendió sus obras a un librero que las publicó y las ofreció al público. Aunque Cervantes se sintió desanimado por las críticas, reconoció que los tiempos habían cambiado y que su obra podía ser apreciada por autores menos escrupulosos y más entendidos. Miguel de Cervantes fue un escritor español que destacó en el género entremés, así como en las comedias donde describió sus experiencias personales como esclavo cautivo de musulmanes en Argel. Escribió varias obras notables, como El trato de Argel, Los baños de Argel, La gran sultana, El cerco de Numancia y El rufián dichoso. Recientemente, una tragedia perdida llamada Jerusalén también ha sido recuperada. En 1604, Cervantes se instaló en Valladolid, donde publicó la primera parte de su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Esto marcó el comienzo del realismo literario y creó el género de la novela moderna, con el cultivo de la escritura desatada que permitió al artista ser épico, lírico, trágico o cómico en una parodia de todos los géneros. La segunda parte fue publicada en 1615 y ambas obras le valieron un lugar en la historia de la literatura mundial. Entre las dos partes de Don Quijote, Cervantes publicó novelas ejemplares en 1613, una colección de 12 cuentos que exploraban diferentes fórmulas narrativas como la sátira, la picaresca, la miscelánea, la novela bizantina e incluso la novela policíaca. Algunas de estas historias fueron escritas muchos años antes y fueron inspiradas por sus propias experiencias. Dos de ellos, como El celoso extremeño, tenían una segunda versión que más tarde fue descubierta y destruida en el siglo XIX. La crítica literaria es una temática constante en la obra de Cervantes, presente en la Galatea, El Quijote y en El viaje del Parnaso, un poema extenso en tercetos encadenados. Aunque La Numancia y El trato de Argel, dos de sus dramas más populares hoy en día, quedaron inéditos hasta el siglo XVIII, su novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda, publicada un año después de su muerte, también tuvo éxito en su época, aunque fue eclipsada por el triunfo de su Don Quijote. En la dedicatoria de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes expresa su profundo agradecimiento a su mecenas, el séptimo conde de Lemos, y muestra su deseo de seguir viviendo para poder seguir sirviéndolo. La novela utiliza elementos fantásticos y anticipa el realismo mágico, pero también tiene una estructura e intenciones complejas que todavía esperan ser interpretadas satisfactoriamente. La influencia de Cervantes en la literatura universal ha sido tan grande que la lengua española suele ser llamada la lengua de Cervantes. Miguel de Cervantes murió el 23 de abril de 1616, a la edad de 68 años debido a una diabetes. Fue enterrado en la iglesia de las Trinitarias Descalzas en el barrio de Las Letras, Madrid. Cervantes deseaba ser enterrado allí porque los trinitarios lo habían ayudado a él y a su hermano cuando fueron hechos prisioneros en Argel. El convento actual se construyó en diferentes fases y cuando Cervantes fue enterrado allí, tenía una pequeña capilla con acceso desde la calle Huertas. Más tarde, se construyó una iglesia más grande en el mismo lugar y los restos de los enterrados en la antigua capilla se trasladaron a la nueva. Sin embargo, la ubicación exacta de los restos de Cervantes era desconocida. En julio de 2011, el historiador Fernando de Prado anunció que dirigiría un grupo de expertos para explorar las diversas partes del convento para encontrar los restos de Cervantes. El 24 de enero de 2015, un equipo de arqueólogos, dirigido por el experto forense Francisco Echeverría, anunció que habían encontrado un ataúd con las iniciales MS que estudiaron para determinar si los huesos en su interior pertenecían al escritor. Sin embargo, la epigrafista Alicia M. Canto recomendó precaución ya que las letras podían leer MG y corresponder al siglo XVIII. El comité científico finalmente concluyó que los huesos no pertenecían a Cervantes y eran de individuos más jóvenes. Finalmente, el 17 de marzo de 2015, los expertos anunciaron que habían localizado una concentración de huesos correspondientes a 17 personas, incluidos posiblemente los de Cervantes y su esposa, basándose en evidencias históricas, arqueológicas y antropológicas. Sin embargo, algunos, como el profesor Francisco Rico, criticaron los hallazgos y afirmaron que no sabían más que antes. Un poco más sobre Miguel de Cervantes. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, suscríbete, dale like y comparte, así nos ayudas a hacer más videos. Gracias. Legado e influencia en el mundo. El legado de Cervantes en la literatura es enorme. Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y ha sido objeto de innumerables estudios y análisis críticos. La novela ha sido adaptada a teatro, cine, televisión y otras formas de arte, y ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Impacto en la literatura mundial. El Quijote es una obra que ha sido estudiada y admirada por escritores de todo el mundo. Autores como Franz Kafka, William Faulkner,
Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa han elogiado la obra de Cervantes y han reconocido su influencia en su propia escritura. Además de Don Quijote, Cervantes también escribió otras numerosas obras que han sido valoradas por su originalidad y calidad literaria. Algunas de estas obras incluyen la Galatea, los trabajos de Persiles y Sigismunda, la Numancia y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha parte 2. Cervantes también fue un pionero en la creación de personajes complejos y multidimensionales, así como en la incorporación de elementos realistas y satíricos en su obra. Su estilo de escritura influyó en otros grandes escritores de la época, como William Shakespeare y Francisco de Quevedo. A través de su obra, Cervantes fue capaz de transmitir importantes lecciones sobre la vida, la sociedad y la humanidad en general. Su figura icónica y su influencia en la cultura y la literatura se encuentran inspirando a generaciones de escritores y artistas en todo el mundo. Además de su obra literaria, Cervantes también hizo importantes aportes en otros campos. Durante su vida, participó en varias batallas como soldado y fue capturado y encarcelado varias veces, experiencias que influenciaron su obra. También trabajó como recaudador de impuestos y como comisario real, lo que le dio una amplia experiencia en el mundo administrativo y legal. En el campo literario, Cervantes innovó en varias formas. En su obra teatral, por ejemplo, introdujo la técnica de la tragicomedia, que combinaba elementos trágicos y cómicos en la misma obra. También experimentó con formas narrativas innovadoras, como la técnica del perspectivismo en la que se cuentan los hechos desde varios puntos de vista diferentes. Lengua española, la obra de Cervantes, en especial Don Quijote de la Mancha, ha tenido una gran influencia en la lengua española. Cervantes es considerado uno de los fundadores del español moderno, y muchos de los términos y expresiones que usó en sus obras se han convertido en parte del lenguaje cotidiano en muchos países de habla hispana. Cultural, la obra de Cervantes ha tenido una gran influencia en la cultura española y en la forma en que el mundo ve a España. Don Quijote de la Mancha es considerado un icono cultural y ha inspirado muchas obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas y óperas. Pensamiento, la obra de Cervantes ha tenido un impacto en el pensamiento filosófico, político y social. En Don Quijote de la Mancha, Cervantes aborda temas como la justicia, la libertad, la locura, el honor y el amor, lo que ha llevado a muchos a interpretar su obra como una crítica a la sociedad de su época. Gracias por tu interés en la cultura y el conocimiento. Espero que la información que te proporcioné haya sido útil e interesante. Si deseas seguir aprendiendo y explorando, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Cultural para obtener más contenido educativo y entretenido. Hasta pronto.